Buenas queridas y queridos y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amguie, escritora, y estamos trabajando en un diagrama que explica todo el proceso de concepción, escritura y publicación de un texto literario y vamos en el paso 5. La semana pasada hablamos un poco de derechos de autor, continuando con esta parte quinta del proceso que tiene que ver con las cosas que tenemos que hacer antes de presentar a nuestra novela en sociedad. Hablamos del registro, por supuesto, y ahora vamos a hablar un poco de los nombres, tanto nuestros como de nuestro texto. Para empezar, un apartado rapidísimo acerca de nuestros nombres. ¿Por qué nuestros nombres? Porque en el momento en que nos decidimos a publicar, adoptamos ya nuestro nombre artístico. Para muchos de nosotros ese va a ser simplemente nuestro nombre y para otros será algún seudónimo, pero hay un par de decisiones que hay que tomar. La primera decisión que hay que tomar es con cuántos apellidos o cómo vamos a poner nuestro nombre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos niñas, mi hermana decidió que ella iba a usar una doble M para su nombre y una Y, ¿no? Entonces, en vez de llamarse Tammy con una M y una I latina, decidió ponerse doble M y Y, y ella decidió que así sería su nombre. Del mismo modo, a mí todo el mundo me llamaba Lori o Lore cuando era niña, lo cual odiaba, el Lore, sobre todo odio el Lore y el Loren, lo odio más porque ya solo te falta una letra para decir mi nombre completo, ya dilo completo. Y cuando me preguntaron con cuántos apellidos quería poner mi nombre en Gothic Doll, en ese momento tuve que tomar una decisión de bueno, yo lo sentí un poco traicionero, como que estaba eliminando a mi madre de la ecuación y estaba eliminando su apellido, pero la realidad es que si tu apellido es poco común, como en mi caso, lo mejor es poner un solo apellido. Lorena Amguie es un nombre cortito, conciso, no difícil de reconocer ni de recordar. Ahora, si yo me apellidara García, Rodríguez, González o algún apellido más común, seguramente sí valdría la pena poner nuestro segundo apellido para que nos distingan de otros autores que puedan tener el mismo primer apellido. Ese es un primer apartado. Ahora, en cuestión de seudónimos, hay que cuestionarse realmente por qué uno se pondría un seudónimo. ¿Qué pasa si te pones un seudónimo y después a tu libro le va bien y tú quieres que realmente ya llevara tu nombre? Las razones para usar seudónimos tienen que ver con, en primer lugar, tener miedo de que nuestra gente conocida sepa que estamos publicando, y yo creo que esto habría que lidiarlo a nivel emocional, interno, antes de tomar esta decisión. O en segundo lugar puede tener que ver con que estamos queriendo eh, meternos en otro tema, en otro terreno, en otro género, en cuyo caso creo que es más válido el uso de un seudónimo, como por ejemplo ha hecho J.K. Rowling. Este es un caso muy célebre. Ella usó un nombre masculino y usó de hecho otro nombre simplemente porque estaba cambiando de género literario y quería que se le juzgara a este nuevo género sin que se tomara en cuenta su trayectoria anterior. Entonces, esta es una buena razón para utilizar un seudónimo. ¿Cuál no es una buena razón? Por suerte hoy en día ya no hay tanta cuestión sexista en el mundo editorial. Digo no tanta porque todavía hay bastante, pero bueno, no voy a entrar a eso en este tema, pero claro que ya hay oportunidades de publicación. Entonces, si escribiste algo de lo que estás orgullosa como mujer, pues, ¿por qué no utilizar tu nombre? Si estás cambiando de género, bueno, puede ser una manera de separar tu literatura de otros géneros, pero también me cuestiono la validez de esta razón, porque a fin de cuentas uno no tiene por qué encasillarse en una caja y escribir solamente de un género con su propio nombre. Por ejemplo, Alberto Chimal ha escrito cosas para jóvenes, ha escrito cosas muy exquisitas para un público muy selecto, ha escrito cuentos, ha escrito novelas y él usa su nombre, porque él no tiene por qué ser un escritor que solo corresponde a una cajita o a una etiqueta que las editoriales deciden. Entonces, yo diría que no nos limitemos por eso. Ahora, cuando escribes con un seudónimo, y esto me lo preguntaban en cuestiones de derechos de autor, ¿cómo se registran las cosas? Bueno, tú tienes que registrar en algún lado, o por lo menos documentar en algún lado, que tú eres el dueño de ese nombre, de ese nom de plume, como se diría en francés, ese nombre de pluma, ese seudónimo, por si eventualmente llega a haber alguna controversia o evidentemente para obtener pagos, ¿no? Si tú publicas con un seudónimo y después alguien quiere eh, publicar eso, van a necesitar tu nombre real con el que estás registrado. Entonces, sí se puede registrar una obra con un seudónimo, pero casi siempre en el propio registro de derechos de autor pones tu nombre real
o en algún lado que conste o haya algún documento en donde se explique quién es el nombre de ese seudónimo. Pasamos al tema más importante que tiene que ver con los títulos de los libros. Les voy a contar cuál es el principal error que cometemos al principio como principiantes cuando ponemos título a nuestras novelas. Y este error es pensar que el título de nuestra novela tiene que de alguna manera resumir toda nuestra novela. Este es un error y esto causa muchísimo problema para los autores cuando están buscando un título, porque ninguno les gusta, porque piensan que ningún conjunto corto de palabras reúne todo el contenido de su novela y no tiene por qué ser así. Este es el principal error. Y el segundo error que todo el mundo comete, bueno, no todo el mundo, pero muchos cometemos al principio, es creer que ponemos el título antes de escribir la novela o que cuando empezamos ya tiene una novela que tener título. Esto tiene que ver, yo creo, con nuestro tomar notas en el colegio, ¿no? Pones el título y entonces empiezas a tomar notas. Título de la materia, título de la clase y entonces empiezas a escribir. Realmente el título es lo último que se escribe de una novela. Muchas veces, mientras estamos escribiendo, ya nos llega a la cabeza el título y ya se queda y se vuelve fijo, pero para la mayor parte de nosotros los títulos son algo que va cambiando mientras avanzamos en la novela y solo se decide hasta el final. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos dejamos ir con la historia y con los personajes, nosotros no tenemos 100% claro de qué trata nuestra novela. Entonces le podemos llamar el gran amor y que después, mientras vamos avanzando, resulte que los personajes toman otras decisiones y la novela acaba tratándose de otra cosa, o el amor pasa a segundo plano y hay algo más importante. El caso es que no siempre tenemos un título que defina todo esto y no siempre sabemos cuando nos sentamos a escribir hacia dónde vamos a ir. Por eso el título es lo último que se pone. Cuando ya terminamos, casi siempre lo que yo aconsejaría es: terminaste la novela, entonces te pones a leerla para hacerle una primera revisión, unas primeras correcciones al primer nivel de continuidad, de tiempos verbales, de tramas de personajes, todavía no fijándote en los errores gramaticales de redacción, etc. Y en este primer nivel de revisión empiezas a apuntar frases o conjuntos de palabras que te han gustado de tu novela o que por alguna razón te hacen sentir algo. Lo haces ya con toda conciencia de estar buscando el título. Este es un tip. Y vas haciendo una lista de palabras, de escenas, de nombres, de conjuntos, de sensaciones, de cosas que te evocan algo mientras estás leyendo tu novela o tal cual una frase de un diálogo, una frase de la novela, una metáfora que utilizaste que te gustó mucho y haces una lista, pero cuando digo una lista digo que sean 30 o 40. 30 o 40 aunque te suenen tontos, aunque te suenen obvios, aunque te suene que no son un buen título. Haces esa lista y después te pones a recorrerla con la novela en mente para buscar un título. ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando pones un título? Pues, como ya decía, no pensar que ese título tiene que resumir toda tu novela. ¿Por qué? Porque si bien sí a veces escogemos un libro por la portada o por el título, nosotros lo que necesitamos es atraer al público con algo atractivo. No necesitamos contarles toda la historia con nuestro libro, con nuestra portada. Lo que necesitamos es que algo les dé curiosidad. Entonces, lo que estamos buscando es una frase o un conjunto de palabras o una palabra que sea llamativa para que se acerquen a nuestro texto, ya sea en una librería o en las librerías virtuales o en Amazon o lo que sea. Más bien entonces vamos a pensar en esto, en algo atractivo, en algo evocativo, en algo diferente. Entonces un tip sería no pensar que tiene que resumir toda tu novela, pensar que sea algo distinto, que no se llame como ya se llaman otras novelas. Si se te ocurre un título, búscalo en internet para ver si ya existe. Eso no quiere decir que no se pueda llamar así. Hay muchas novelas que se llaman igual, esto también lo traté en el tema de derechos de autor. Los nombres de las novelas no pueden registrarse como exclusivos. Hay muchas novelas que se llaman igual, igual que hay películas que se llaman igual, y eso se vale, ¿no? Porque nadie puede decirte que para ti el título de tu novela no es ese. Tú puedes ponerle el título que quieras y nadie te puede decir que estás robando contenido. El contenido es el que se protege, no el título. Pero, por ejemplo, Soledad. Seguramente hay muchos libros que se llaman así, o El amor, seguramente hay muchos libros que se llaman así. Trata de buscar algo que a ti te llamaría la atención. Les voy a contar un poquito para que vean los diferentes casos con cuestión de títulos. Por ejemplo, yo cuando terminé Gothic Doll, primero el primer nombre que tuvo fue Maya. Maya es el nombre de la protagonista de mi trilogía de vampiros. Y este no era un buen nombre,
¿Por qué? En primera, porque evoca otras cosas y puede dar una idea errónea de lo que trata el libro y ahuyentar al público. Segunda, porque en 2012 iba a esperarse, se esperaba el apocalipsis según las profecías mayas. Entonces, que en 2010, 2011 salieran libros de vampiros que se llamaran Maya, iba a también dar una idea equivocada y la gente incluso en las ferias de libro me preguntaban que qué tenía que ver mi libro con las profecías apocalípticas mayas. Entonces no era un buen título. No evocaba nada, no decía nada, no te hacía pensar en nada. El mío se llamaba El Patio Negro, ese fue el segundo título provisional que tuvo, como ya sabemos no se llamó así, y se decidió en cuestión editorial que se llamara Gothic Doll. Cuestión editorial, ¿qué quiere decir? Yo no decidí este nombre, muchas veces puede que suceda esto, puede que un editorial no te imponen el título, pero sí te sugieren, muchas veces cuando trabajas con un editor, él te sugiere o te dice, mira, este título, y probablemente te lo diga así, ¿estás muy casada o muy casado con este título? ¿O qué has pensado acerca del título? Y tú le dices, ¿cómo? Estuve 3 semanas buscando el título, es el título perfecto, ya se lo probé, ya me pareció maravilloso, ya es... Y te dicen, bueno, pero es que... Bla, bla, bla. Razones por las que un título pueda no ser bueno. Que sea demasiado largo, que sea demasiado general, que no evoque nada, o sea, que no haga sentir nada, o que haya muchos libros que se llamen así o que se confunda con un libro muy reciente que la gente conozca con otro título similar. En el caso de Gothic Doll, paradójicamente eso funcionó bien, la gente lo confundió a veces con Ghost Girl y pensaron que tenía que ver con él y lo compraron. Eso funcionó a mi favor, pero no era un deseo mío y no siempre puede funcionar a tu favor, puede parecer que estás copiando, lo cual de nuevo no era mi caso, esta fue una decisión unilateral de la editorial con la que yo no tuve, en la que yo no tuve mucha participación ni opinión. A mí me llamaron y me dijeron, adivina qué, ya tenemos título para tu novela. Y yo, ¿cómo? ¿No se llamaba tal? No, ahora se llama tal. Yo era primeriza, era novata, acepté, me pareció comercial el título, fue comercial el título. No pasa nada con que un título sea comercial. Todavía existe esta idea de que no queremos vender. En el fondo, tal vez no es que queramos vender, pero sí queremos atraer. Entonces, piensa en algo que sea corto, que sea atractivo, que sea distinto, que evoque algo. ¿Qué quiero decir con que evoque? Que por lo menos te haga cuestionarte, ¿de qué se tratará esto? Esto suena extraño, suena interesante, suena raro, suena diferente. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, hacer una lista, recorrer tu novela con esto en mente, platicar con gente que ha leído tu libro y decirles qué cosas te hace sentir, cómo resumirías mi novela en un par de palabras. De repente hay gente que no tiene que ver con el ámbito literario que nos puede dar una visión muy interesante y que por ahí pueden salir títulos interesantes. Eventualmente también cuando conversas con un corrector de estilo o un dictaminador, como es mi caso, yo he hecho comentarios acerca de los títulos de las novelas que dictamino, desde mi punto de vista, que también puede ayudar. Platicar con el editor antes de que salga el libro es otra cosa que probablemente sucederá si publicas de manera tradicional. Y otra anécdota al respecto. Hay títulos que son muy automáticos, que se dan por hecho. Por ejemplo, El Club de los Perdedores. Este libro se trata de una chica que funda el Club de los Perdedores. Entonces, para mí este título era evidente y era un título atractivo, evocativo. O sea, tú lo veías y decías, wow, ¿qué será el Club de los Perdedores? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son perdedores? Te hace cuestionarte cosas y por eso fue un buen título, que estaba muy dado por hecho, o sea, no iba a cambiar desde que se le puso. Otro título, No te mueras, Ellie. Bueno, a mí este título me encantó. No se llamaba así el libro al principio, pero cuando lo leí para hacer esta primera revisión me di cuenta de que esta frase, este grito, esta exclamación, este ruego, se repetía muchas veces en el libro. Varios personajes le decían al protagonista, Eliseo, que no le convenía morirse. Entonces le decían, no te mueras, Ellie, no te mueras, Ellie. Y dije, realmente este es el título de la novela. Ahora, no resume la novela, pero da una sensación de la novela. Entonces estamos buscando más eso, o algo que dé una sensación, o algo que sea interesante. Hay muchas novelas que no tienen absolutamente nada que ver su título con el contenido, y cuando digo que no tiene nada que ver, quiere decir que no están resumiendo nada y que tal vez esa palabra no la encuentras dentro de la novela ni siquiera, o esa frase no la encuentras dentro de la novela, y sin embargo llaman la atención. Hay una novela de Daniel Sada que se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Esta es una frase enigmática y podría ser título de muchos textos distintos, pero es una frase enigmática que nos evoca, que nos hace pensar, ahí hay algo, esta novela va a ir por temas de
cuestionamiento, reflexión, y entonces fue un título que se quedó y que es evocativo. Otro ejemplo, Las Catrinas. Bueno, pues también aquí, como en el Club de los Perdedores, es el nombre de un club, de una pandilla, entonces era muy evidente. Y además, para mí Las Catrinas era no solamente muy evocativo a nivel simbólico por cuestiones culturales mexicanas, sino a nivel visual. Yo sabía que si esta novela se llamaba así, iba a haber la posibilidad de que tuviera una portada muy atractiva relacionada a este personaje de leyendas y mitología mexicana. Este es otro ejemplo, que no es un libro mío, que se llama El héroe de las mansardas de Mansard. Es un título extraño. Yo, para empezar, no sabía ni siquiera que eran mansardas. Y uno se cuestiona qué demonios es esto y de qué habla. Y a mí me llamaría la atención en una librería y me preguntaría, ¿qué es ¿de qué es héroe este héroe? ¿Qué son las mansardas? ¿Y dónde es Mansard? En resumen, no piensen que el título tiene que resumir, piensen en un título atractivo. Otro consejo que les doy a la gente que escribe sagas, tetralogías, pentalogías, series de 200,000 libros, no pongan eso en el título, no pretendan que el título ya cuente todo eso. Pongan el título de un primer libro. Ustedes no saben si va a haber más libros después. Encuentren un título divertido, atractivo para el primer libro de una serie. Yo personalmente, como lectora, como editora, si en el título ya me dice el libro 1 de la serie, ya me da pereza. Traten de buscar algo que llame la atención en un primer momento. Agradezco mucho por su compañía en la recuperación de mi perrita. Está aquí enfrente de mí, la estoy viendo, está muy tranquilita. No se la está pasando muy bien, pero ahí va recuperándose poco a poco. ¿Cómo les va a todos con esta pandemia que sigue haciendo estragos en la economía y en el ánimo de todo el mundo? Si todavía tienes mucho tiempo libre y tienes grandes historias que contar, te recomiendo que le eches un ojo a mi curso práctico de escritura autobiográfica, en donde encontrarás las herramientas para contar la historia que tú quieras contar en base a tus experiencias personales. No es un curso para escribir tu vida, sino para aprender a utilizar tus emociones y todo lo que has vivido y convertirlo en la historia que te dé la gana. Gracias de nuevo, nos vemos muy pronto. Chao.